Hola, ¿qué tal amigos de Forbes México? Me da mucho gusto saludarlos desde nuestra plataforma digital Forbes Conecta. En esta ocasión hemos llegado a uno de los eventos más importantes, esperados y emblemáticos que hacemos año con año para reunir a las mujeres líderes de México. Me refiero ni más ni menos al foro Forbes Conecta Mujeres Poderosas, presentado por Lincoln. Agradecemos a nuestros socios comerciales Salesforce, Logitech, HSBC Premier Executive, Tequila 1800, Total Play. Para dar inicio a nuestro evento, es importante mencionar que para la primavera de este año, 2020 ya era un año histórico en cuanto a la reivindicación de los derechos de las mujeres y a la exigencia de su cumplimiento cuando en los mismos meses estalló la peor crisis sanitaria, económica y social en décadas. Con ello, la importancia del rol de las mujeres en todos los terrenos simplemente se multiplicó. En Forbes México queremos reconocer algunas de las mujeres que han tomado la estafeta en este periodo. Asimismo, buscaremos explorar con nuestras ponentes las rutas que nos permitan navegar mejor una nueva realidad en casa, en los negocios y en el país. Por lo anterior y considerando las restricciones y medidas sanitarias implementadas a nivel mundial para el bien de todos, en Forbes México nos adaptamos y evolucionamos virtualmente para traer nuestro foro Forbes Conecta Mujeres Poderosas, presentado por Lincoln a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. A lo largo de este día estaremos viendo los diferentes paneles, Forbes Talks y entrevistas con contenidos que serán de mucho interés para todos, de voz de mujeres líderes en sus ámbitos y que se han dado el espacio de estar hoy con nosotros. Agradecemos a Lincoln por formar parte una vez más de nuestro foro Forbes Mujeres Poderosas. No olviden visitar nuestro sitio oficial en donde encontrarán la agenda del evento, así como estar al pendiente y activar las notificaciones en Facebook y YouTube de los estrenos de nuestros contenidos. También sigan nuestras redes sociales e interactúen con nosotros usando los hashtags Forbes Conecta y Mujeres Poderosas. No esperemos más, bienvenidos. Continuamos con nuestro foro Forbes Conecta Mujeres Poderosas, presentado por Lincoln desde nuestro club privado Table by Food and Wine. El mundo vive una de las situaciones más complicadas en años. La primera línea de contacto es el título del próximo panel en el que participan Fabiana Cepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería, y Norma Patricia Torres, jefa de enfermeras de primer nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. Será moderado por Viridiana Mendoza, editora de reportajes especiales en Forbes México. Amigos, pues seguimos en el foro Forbes Conecta Mujeres Poderosas. Este año, como ustedes han visto, nuestro formato es virtual, pero eso no ha impedido que esta experiencia sea muy grata para nosotros al tener la comunicación con muchas de las mujeres que aparecieron en nuestra lista de este año. Dos de ellas que nos acompañan hoy son la jefa Fabiana Cepeda y la jefa Norma Patricia Torres. Ellas están a cargo del cuerpo de enfermeras en el Instituto Mexicano del Seguro Social y han sido clave durante la pandemia. ¿Por qué hacer un panel acerca del papel de la mujer en la importancia del personal de salud en México? Pues resulta que en México el 70% del personal de salud somos mujeres. Bueno, son mujeres. Y en México todavía existen algunas áreas de oportunidad para esta labor tan esencial y tan importante en el país. En México, por ejemplo, solamente hay 3 enfermeras por cada 1000 habitantes. Esto todavía queda muy por debajo de las métricas o los promedios de la OCDE, donde hay 8 enfermeras por cada 1000 habitantes, que es un número que sería deseable empezar a caminar hacia allá. ¿Qué pasa también con la labor de las enfermeras y por qué es importante que el reconocimiento sea todavía más grande? En México, una enfermera requiere un promedio de 14 años de capacitación para lograr un grado de maestría, para dominar perfectamente la profesión. Un doctor, por ejemplo, requiere en promedio 18 años de capacitación. Aunque la brecha no es tan grande, lo cierto es que un doctor o una doctora pueden estar entre las 3 profesiones mejor pagadas en el país, mientras que la enfermería ocupa apenas la posición 39.
todavía nos queda mucho trabajo por hacer como país en el reconocimiento de esta profesión, y por eso queremos conversar con las jefas Norma y Fabiana para que nos cuenten un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia de estar en la primera línea de atención en un momento tan fuerte como es la pandemia. No sé si queremos empezar, jefa Fabiana, usted que inclusive tuvo COVID. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy complacidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social de estar haciendo presencia importante en enfrentar la pandemia, y para nosotros ha sido una extraordinaria experiencia estar al frente de un cuerpo de enfermería que además es numeroso, más de 131,000 enfermeras, y al final del día lo que nos trajo como experiencia es tomar las potencialidades de cada uno de mis compañeras y compañeros. El momento de crisis nos dio la oportunidad de poder enfrentar y de poder sacar lo mejor de nosotros, no solo como personas, sino también como profesionales. Entonces, el uso de la inteligencia, de la creatividad y de un trabajo en equipo, en realidad, pues es el resultado de lo que hoy tenemos en el instituto. Asegurar que todas las personas que requieran de una cama de hospital o de una atención médica la tengan asegurada, gracias al trabajo que hemos hecho, obviamente, pues con el personal de las diferentes categorías del instituto. Entonces, es así como lo hemos llevado. Jefa Norma, ¿usted cómo ha vivido esa experiencia de justamente este esfuerzo de coordinación, que a veces es la parte que no se ve en el trato, pero que pues todas las enfermeras requieren esta dirección en este momento tan complejo? Muchísimas gracias por la invitación y la palabra. Sumado a lo que ya menciona la maestra Fabiana, fue un gran trabajo en equipo, de manera ordenada, con las colegas en los 3 niveles de atención, para llevar a cabo una correcta planeación, así como darle un seguimiento a la ejecución, estar analizando constantemente todos los procesos de enfermería que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, el puntual seguimiento que se le da a esto, pues no radica nada más hacia la atención del derechohabiente o del paciente, sino también al cuidado de nuestras colegas que estuvieron ahí en la primera línea de batalla directo con el paciente. Yo creo que hemos tenido de todo, satisfacciones por la recuperación de los pacientes, otras a lo mejor no muy agradables por aquellas que fallecieron, colegas también que se enfermaron, que se complicaron y que inclusive también cayeron. Pero sin embargo también el reconocimiento ha sido por parte de la población que fue atendida, de la atención que fue proporcionada por enfermería. Entonces yo creo que la suma de esfuerzos siempre se logra el objetivo. A mí me gustaría preguntarles, porque para nosotros es muy admirable la labor que hacen las enfermeras en esta coyuntura que es, o sea, nos enfrentamos a una enfermedad nueva de la que no se conoce mucho, de la que se teme mucho y en general, no solamente durante la pandemia, la labor de las enfermeras es una labor muy noble y es una labor que implica muchas cuestiones, no solamente es una cuestión técnica de saber cómo realizar algún procedimiento, sino de tener el tacto y el cuidado para atender a los pacientes. Me gustaría preguntarles por qué decidieron ustedes convertirse en enfermeras, qué las llevó a tomar esta decisión en sus vidas. Yo lo he ya comentado en varias ocasiones. Yo estoy convencida de que nací para ser enfermera. Yo no tengo claridad de cuándo lo decidí, pero desde que me acuerdo yo siempre quise ser enfermera, ¿no? Era como una convicción. A lo mejor en esa edad, menor a 5 años, no sabía que se trataba de enfermería, pero sí sabía que se trataba de cuidar a la gente, de apoyarla, ¿no? De dar un extra adicional, lo que a lo mejor un miembro de la familia da. Entonces, estoy convencida de que la enfermería es la profesión que elegí, y nací para eso, y yo creo que no me equivoqué. Así es, yo creo que la convicción propia ya la trae uno tatuada desde que nace. Y aunado a eso, en mi caso, amor a la humanidad, una manera de contribuir a nuestros semejantes.
sobre todo para el bienestar, lo que es en salud, porque lo demás pues llega por añadidura. Es una cuestión es una vocación muy fuerte desde donde lo estamos viendo nosotros. Me gustaría que nos compartieran un poco acerca de cuál es la parte más gratificante que han tenido durante esta coyuntura tan difícil en términos de en su carrera, donde creen que haya estado el aprendizaje más grande que tengan a partir de la coyuntura que estamos viviendo. Yo considero que esta situación, esta pandemia nos vino a causar una gran reflexión, desde la persona hasta en el profesional. La enfermería se caracteriza por ser humanística, es una conjugación de conocimientos, habilidades, destrezas, y que esto va dando un crecimiento no nada más profesional y laboral, sino personal. Yo considero que eso es parte de donde radica quienes tenemos vocación, de ahí parte todo. Y bueno, yo pienso que nos llevamos muchas satisfacciones, experiencias, y son en varios sentidos. La mayor satisfacción que tenemos como enfermeras y enfermeros es ver a los pacientes que tenemos bajo nuestro cargo, que les aplauden, que tocan la campanita y se van contentos. Esa es la mayor satisfacción que nosotros tenemos, porque es nuestro objetivo primordial, ¿no? Es ver cómo la familia se vuelve a reunir, la familia se abraza, la familia sabe que hoy tiene de regreso al miembro que había perdido temporalmente. Esa es la mayor satisfacción. Y por otro lado, es la satisfacción de ver a nuestros colegas llenos de profesionalismo. Es la satisfacción de verlos, que al principio todos teníamos miedo y hoy estamos más empoderados que nunca, porque hoy sabemos de qué se trata. Hoy entendemos de qué se trata el virus, hoy sabemos cómo atacarlo, o más bien cómo protegernos, y eso es una satisfacción enorme. Entonces es en varios sentidos, ¿no? Y la mayor satisfacción, pienso, que como profesionales nos quedamos, es que el mundo nos está volteando a ver. Y eso es algo maravilloso, porque el personal de salud quedó como un poquito rezagado, como que ya era nuestra obligación hacer cosas, y la gente a lo mejor no se da cuenta de lo importante que somos para una sociedad, como lo somos todos, ¿verdad? Pero nosotros, en el sentido de la salud, de resguardar la salud y de recuperar a las personas que la pierden para que vuelvan a ser productivos y vuelvan a su vida normal. Y la parte más dura que les ha tocado enfrentar, ¿qué ha sido lo más duro o lo más desgastante de esta coyuntura tan difícil? Bueno, han sido muchas cosas. Primero, la crisis, ¿verdad?, de enfrentarse a un virus que no sabíamos nadie, a pesar de que teníamos experiencias en otros países. Eso fue lo más duro, el miedo. Fue lo más duro enfrentar. Una vez que creo que ya pasamos eso, lo más duro es perder a las personas. Eso es lo más difícil. Y hablamos de pacientes, de sus familias enteras que hoy se han perdido, pero también trabajadores de la salud, enfermeras y enfermeros que han perdido la vida, que han perdido la salud. Eso es lo más fuerte, creo. Es de las cosas que dejan mucha experiencia, de mucha enseñanza, mucho aprendizaje para seguir adelante. Esto no se detiene aquí, es reforzar las cosas para que evitemos perder vidas. Eso es. Agrego a ello también parte de esas enseñanzas como persona, también de ahí se ha desprendido acciones a mejorar por parte del personal, a innovar, a contribuir al área médica y a la sociedad para la recuperación y el bienestar de los pacientes. Y que no es algo como que hubiera estado o que pudiera estar planeado, sino que es un aprendizaje duro y a contratiempo, ¿no? Es una coyuntura muy... A marchas forzadas. A marchas forzadas, exactamente. Una evolución a marchas forzadas.
A mí me parece admirable. Y ahora que habla, jefa Fabiana, usted mencionó el reconocimiento de la sociedad, que es bueno que hoy perciban esta cuestión, pero yo recuerdo muy bien que la primera conferencia en la que al menos usted participó, uno de los temas era precisamente la agresión hacia el personal de salud. En abril se habían contabilizado más de 20 agresiones contra enfermeras, médicos, personal de salud en general, que habían sido víctimas de ataques saliendo de sus centros de trabajo, que eran víctimas de ataques inclusive de la gente que tenía temor. Nosotros nos dimos a la tarea en ese momento de platicar con especialistas para entender un poco, sociólogos, para entender un poco por qué como sociedad teníamos estas conductas tan detestables, la verdad. Y lo que nos decían era que nosotros como humanos mentalmente asociamos la figura del cuidador al cuidado, precisamente a alguien que protege, pero que en este momento de tanto pánico y de tanta, porque yo le decía, existe un odio, o sea, somos tan malos, estamos odiando tanto a nuestros prójimos, y lo que me decían era que no, que en realidad lo que pasaba era que con la pandemia y con la cuestión de que era es un virus desconocido en muchos ámbitos todavía, pero al ser una enfermedad nueva, al ser una enfermedad amenazante, las personas que estaban al cuidado de los enfermos se volvían como un agente de riesgo, y que de ahí partía mucho esta cuestión de que la gente se sintiera amenazada, lo cual no justifica de ninguna manera este tipo de agresiones, pero creo que también ha ido un poco más permeando la conciencia sobre la importante labor que realiza todo el personal médico, y me gustaría que ustedes nos contaran un poco acerca de hoy cómo se ve esa cuestión, qué les gustaría que ocurriera en términos, igual, o sea, yo creo que podemos aplaudirles y aplaudirles de pie, pero lo importante sería que hacia adelante la gente tuviera una conciencia clara de que pues el personal de salud realiza una labor muy importante en términos de cuidado. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría ver hacia adelante en ese sentido? Bueno, pues yo creo que es el preámbulo de la concientización social. Al final del día, hace un ratito yo le decía, qué bueno que nos están volteando a ver y que nos vean para bien, porque somos gente que ayuda, gente que contribuye a una sociedad saludable, que en este sentido pues tiene que ser productiva. Entonces, contestando su pregunta, sí, efectivamente, pues el tema de las agresiones fue un tema que también golpeó fuerte, pero que hoy, por fortuna, la gente ya está más concientizada, ¿no? Gente que nos aplaude, sí, pero también nos apoya, quedándose en su casa, que nos apoya cuidándose a sí mismo. Y eso es un apoyo que nosotros, la verdad, valoramos mucho. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Pues aprovechar esta coyuntura de que nos están volteando a ver para que vean nuestras potencialidades y pues como un efecto podamos entonces hablar de mayores recursos de enfermería para el sistema de salud, que hoy ya entendemos que somos la columna vertebral de un sistema de salud, no solo en México, en todo el mundo está reconocido así. Entonces, hablemos de mayor número de enfermeras y enfermeros para poder atender este indicador que usted hablaba al principio, ¿no? De que 3 por cada 1000 en lugar de 8 por cada 1000, pero también recuperar mucho del espacio que tienen las enfermeras en el sentido del reconocimiento social y profesional en una mejor condición laboral, y esto tiene que ver con salarios. El reconocimiento está bien y eso lo agradecemos mucho, sin embargo se tiene que ver reflejado también en la vida de las personas que nos dedicamos a esto, que podamos obtener un salario diferente al que hoy tenemos, que pues sea acorde a la preparación que tenemos y al tipo de trabajo que también realizamos, ¿no? Sensibilizar a la población a que nosotros fuimos académicamente preparadas para otorgar el bien, no para hacer ningún maleficio a nadie, ni siquiera una situación con dolo, sino al contrario, que sea también la corresponsabilidad en salud lo que haga precisamente permear entre la población y nosotros. Una de las cosas que creemos o que observamos es que la pandemia en lo general cambió
la dinámica de trabajo en todos los sentidos. Para el personal de salud me imagino que también hubo cambios drásticos en jornadas, en protocolos de atención, de cuidado, de autocuidado. Pero ¿qué pasa con la parte de la equidad de género en el trabajo cotidiano? ¿Cómo este capítulo de la vida de todo el mundo ayuda o al contrario, deteriora el avance en términos de equidad de género? Por parte de la cuestión de equidad entre hombres y mujeres, ¿cómo se percibe eso hoy en la parte del cuerpo de enfermería, por ejemplo? Mire, le quiero platicar que la enfermería históricamente es una profesión de predominio femenino, porque es la historia. Así nació la enfermería, que está muy relacionada con el tema de los cuidados maternos. Entonces se le atribuye mucho a la mujer esa responsabilidad. Hoy estamos avanzando ya. A nivel nacional, más o menos 12% del personal de enfermería ahora son hombres y se están incorporando a nuestras filas, y eso es muy bueno porque eso hace un equilibrio muy importante para nuestra profesión. Van a pasar años para que esto se logre. Pero hablando del término de equidad, que me parece es un tema fundamental, si hablamos de equidad en el terreno del gremio de enfermería, pues ya le platico, hay un desbalance por este tema histórico. Pero si nosotros hablamos de la equidad en términos de lo que es el profesional de la salud, que creo que es donde tendríamos que estar mirando, es ver que hoy las enfermeras ya estamos empezando, el Instituto Mexicano de Seguro Social ha sido vanguardia en eso, ya estamos empezando a ocupar puestos y cargos que antes no teníamos posibilidad de pensar. No podíamos aspirar a ser representantes de un órgano de operación administrativa desconcentrada, era impensable. Entonces, la cabeza del cuerpo de enfermería era un señor, ¿no? Claro, sí, era un hombre, porque es el médico. Claro. Antes predominaba en el área médica los hombres. Hoy, por fortuna, está muy equilibrado, 53% de las médicas son mujeres y el resto son hombres. Entonces ya lo estamos rebasando también. Pero el tema es que al interior de todo el sector salud sí debe haber una equidad de género y estamos en eso, estamos empezando a abrir estos espacios de ya empezar a poner en firme cuál es el papel de la enfermera. Y un ejercicio muy interesante que hizo el maestro Zoé Robledo fue justamente, recientemente nombró a directoras de UMAE, mujeres. Históricamente eso no se había dado en las unidades médicas de alta especialidad. Entonces, al interior del instituto se está viendo eso y seguramente eso va a ir permeando en nuestra sociedad, porque ya hay un trabajo detrás de otros sectores. Entonces, el sector salud no puede quedarse atrás también. Y dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, la equidad, somos incluyentes, se aceptan al mecanismo de selección de estos recursos de talento humano, hombres y mujeres. Y en relación a procesos, o sea, la equidad en el trabajo, en función, son iguales. Entonces, vamos avanzando. Por supuesto, esas son excelentes noticias en términos del clima de trabajo que se puede tener, porque estamos acostumbrados precisamente a la figura del médico y la enfermera, ¿no? ¿Qué pasa cuando planteamos una realidad en la que los hombres pueden desarrollar esta vocación, en la que se pueden desempeñar con la misma habilidad y la misma capacidad, y las mujeres al mismo tiempo pueden tomar estos puestos de dirección, pueden ser representantes de sus propias áreas de trabajo y pueden darle visibilidad a las necesidades de estas mujeres que vienen detrás de ellas representadas. Es una plática muy, muy interesante acerca del personal de salud y la participación de la mujer, porque para México ha sido históricamente una historia, valga la redundancia, que se ha desarrollado de poco a poco, ¿no? y que está muy relacionada precisamente con los cuidados maternos. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna anécdota de alguna compañera o propia que a ustedes les llene, como que les deje algo bonito después de toda esta coyuntura en la que ha sido tan difícil, en la que tenemos unos números bastante alarmantes, pero que a la vez también tenemos unas historias muy, muy buenas en las que hay gente que ha logrado recuperarse, en la que hay gente que ha logrado transitar esta enfermedad de una forma exitosa y que hoy pues está con su familia nuevamente gracias al cuidado que se le ha proporcionado en el sector público.
Pues aquí está ella. Le hago la señalización, no para que conteste, sino aquí está precisamente una gran satisfacción. El hecho de que ella haya tenido la enfermedad, haya salido de ella, haya mejorado día a día, con cuidados específicos, haber regresado con su familia. Pues aquí está de lo mucho que se hace a nivel instituto, a nivel enfermería, y que ella a su vez, no lo dudo, transmite hacia los colegas que están ahí en la batalla todavía. Son de las grandes satisfacciones. Lo mencionamos hace rato, tuvimos pérdidas en la batalla, pero aún así muchas colegas que estuvieron precisamente graves salieron y ahorita están afortunadamente con su familia. Entonces yo creo que es parte, porque el cuidado es igual, y la verdad cuando se otorgan esos cuidados dedicados, específicos, ¿quién mejor ser portavoz de ello, sino quien lo vive? Porque fue hospitalizada, me parece, ¿verdad? Sí, gracias, Pati. Sí, no me fue bien con el COVID. Fue una experiencia fuerte, ¿no? Yo pensé que me iba a estar en casa unos días y después iba a regresar rápido a trabajar, esas cosas, pero no fue así. La verdad es que pues no fue una buena experiencia en función de salud, pero sí fue una experiencia de vida. Entonces, bueno, pues hoy estoy de regreso. Bueno, no hoy, ya tengo mucho que estoy de regreso, y la verdad que pues yo creo que estoy más fuerte que nunca, porque hoy entiendo esas dos partes. Cuando estás de paciente no es lo mismo. Yo llevo 28 años de experiencia y nunca tuve tanto miedo de morirme como cuando me dio COVID, porque veía a mi alrededor que sucedían esas experiencias, ¿no? Y un poco contestando la pregunta que usted nos hacía hace un ratito, es ¿cuáles anécdotas de una enfermera? La verdad tenemos 1000, de muchas compañeras y compañeros que hicieron un montón de cosas. La que cantó a los pacientes, quien llevó cartas, aquellos que las leyeron, aquellos que lloran con los pacientes hoy todos los días, quienes a pesar de la sana distancia los abrazan, ¿no? Para sentir confort, para darles el último aliento de su vida. Al final de todo, estas son experiencias gratificantes, son anécdotas, ¿no? Que no quedan en eso, son experiencias que el paciente se lleva con él. Pero son experiencias que alimentan al profesional de la salud también, porque lo llenan de energía, lo llenan de esa sensación de decir, hoy aporté, hoy le di vida a un paciente porque lo despedí con una sonrisa, porque le canté, porque le llevé una carta, porque le hice una videollamada, ¿verdad? Porque lo escuché, porque lloré con él, porque también se enojó y también tuve la oportunidad de solventar su enojo, ¿no? y de ser resiliente con él. Entonces, anécdotas muchas, buenas y malas, claro, por supuesto, es una crisis. Entonces, la verdad es que el personal de enfermería en esta batalla contra el COVID, yo creo que ha salido triunfante. Hemos tenido pérdidas, pero pudimos haber tenido más si no hubiera sido por la convicción y la fortaleza que el gremio de enfermería tiene para con su labor y con sus convicciones como profesionistas. Y fíjese que algo también que agrego, había mucho de nuestras colegas, gente que tenía riesgo, que no debería de estar en un área COVID, y aún así, con voluntad propia, por humanismo, por ese sentido holístico que tiene la enfermera, quiso estar ahí trabajando a pesar de que sabía los riesgos. Hubo gente voluntaria que se quedaba horas porque las colegas ya estaban deshidratadas, ya estaban cansadas. Y la verdad es donde se ve que de verdad lo hacemos por convicción, que no nada más es por una profesión, sino de verdad muy, muy altruista hasta cierto punto, porque cumplían con su jornada, con riesgo y todo, y así quisieron estar ahí en la primera línea.
gratificaciones, por eso así como que reconocer a una sola, no, hubo muchas situaciones muy gratificantes y que esto nos sigue fortaleciendo a todo el gremio de enfermería. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo este espacio, que hubieran tenido el tiempo de compartir con nosotros este foro y sobre todo me gustaría hacer una invitación a nuestro público a sumarse al reconocimiento público al personal de salud con lo que mencionaban las jefas de enfermera. La mejor forma de reconocer al personal de salud es cuidándonos, teniendo los cuidados necesarios al salir y quedándonos en casa lo más posible, porque todavía no estamos del otro lado con esta pandemia. Entonces yo les agradezco muchísimo este espacio y pues esta es su casa siempre que quieran conversar, y muchas gracias por estos cuidados y muchas gracias por desarrollar estos cuidados adicionales que no estaban en protocolo de nadie, pero que seguramente le cambiaron la vida a muchos de los pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Damos paso al Forbes Talks, en el que nos acompañará Mónica Aspe, directora general interina de AT&T en México, para hablar de diversidad e inclusión en las empresas. Soy Mónica Aspe, CEO interina de AT&T en México. Qué gusto saludarlos. Agradezco mucho a Forbes México la invitación a este foro. En este mismo espacio el año pasado abordamos ese gran desbalance que hay en las empresas de nuestro país, sobre todo en sectores tradicionalmente concebidos en una cultura como masculinos. Pero hay que reconocer que en los últimos años hemos visto algunos avances en el camino hacia la igualdad. Hoy vemos que diversidad e inclusión son parte de la estrategia de cada vez más empresas, sobre todo en las más grandes y aún más en las multinacionales. Y hay que trabajar para que esto se amplíe a muchas más empresas. También cada vez la sociedad civil organizada pone a la luz la realidad y las necesidades específicas de grupos que antes tenían mucha menor visibilidad. Según datos del Banco Mundial, México forma parte del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad económica y social para las mujeres. Hace un par de años, en 2018, las mujeres dedicaron en promedio 22 horas a la semana a las tareas del hogar y 28 horas al cuidado de otras personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, mientras que los hombres dedicaron 8 en vez de 22 y 15 en lugar de 28 horas, respectivamente. Es decir, las mujeres en total dedicamos en México 27 horas más que los hombres a este tipo de tareas. En los últimos meses hemos visto que las mujeres son quienes han asumido la mayor responsabilidad del trabajo doméstico, indistintamente de condición de pobreza, ocupación. Y esto cae encima de desigualdades preexistentes, cuando ahora además el peso de niñas, niños, jóvenes en la escuela desde la casa cae también sobre las mujeres. Y entiendo que es de la India y que lo que ilustra es un grupo de mujeres que no trabajan. Los niños decían, mi mamá no trabaja, y esto es lo que ilustraron. Y vemos que como cultura nos atrevemos a decir que estas mujeres no trabajan por el hecho de que nadie les paga dinero por realizar estas actividades. Cocinar, sacar agua de un pozo, barrer, alimentar gallinas, cuidar bebés, cuidar adultos mayores, cuidar personas con discapacidad, cuidar enfermos. Y esto es, por supuesto, trabajo. Y puede ser trabajo precioso y muy valioso para la sociedad, pero es trabajo, y este desbalance en la carga del trabajo en el hogar y los cuidados afecta, por supuesto, no solo a las mujeres en lo personal, sino también en cuanto a las oportunidades para acceder a posiciones de mayor importancia y remuneración en el ámbito laboral. Hay al menos 2 grandes motivos para impulsar una cultura de diversidad y de inclusión en las empresas. ¿Por qué es hacer lo correcto y por qué nos conviene?
Las empresas diversas e incluyentes son más innovadoras, más resilientes, tienen menos riesgos reputacionales. Y esto nos lo dicen los datos en muchos estudios que se han llevado a cabo. Sabemos que algunos estudios indican que los equipos de trabajo con mayor diversidad también tienden a tomar mejores decisiones en comparación con equipos menos diversos. 3 aspectos que son muy importantes para que la diversidad y la inclusión de las mujeres en nuestras organizaciones sea de largo plazo, y quiero hablar sobre estos 3 hoy. 1, representación, mujeres en todas las áreas, en todos los niveles. Estar ahí, estar en los puestos, estar en las mesas, simplemente estar presentes. El segundo punto, desarrollo de habilidades. Tener las herramientas para ocupar estas posiciones de manera exitosa. Y el tercer punto, fomento de la compartición de las tareas del hogar. Porque si el hogar es desigual, si la sociedad y la vida privada son desiguales, es muy difícil que el trabajo sea equitativo. Bueno, yo estoy muy orgullosa en dirigir esta empresa AT&T en México, que es una organización orgullosamente diversa e incluyente. Y les platico sobre el tema de representación, el primero de estos 3 temas. Cuando AT&T llegó a nuestro país en el 2015, adquirió 2 empresas, la representación de las mujeres era muy pequeña en posiciones de liderazgo. Solo 10% de estas posiciones eran ocupadas por mujeres. Estamos cambiando el juego en la representación de las mujeres en un sector tradicionalmente dominado por hombres. Así son las telecomunicaciones, la tecnología y el mundo de las infraestructuras. Y 5 años después somos el 36% con una directora general interina y con la mitad de las vicepresidencias ocupadas por mujeres. Y ahí podemos incluir a nuestras meras jefas de la red, de marketing, de la cadena de suministro y logística, nuestra abogada general, nuestra jefa de comunicación, entre otras. No creo que haya otro operador en América Latina que pueda decir lo mismo en términos del número de mujeres y además su talento y su calidad en posiciones de esta relevancia en este sector. Estamos realmente cambiando el juego en la representación de las mujeres en un sector tradicionalmente dominado por hombres y haciendo las cosas muy bien y demostrando que hay mujeres y que hay mujeres con enorme talento para ocupar cualquier tipo de posición si se generan las condiciones organizacionales para que eso suceda. Una muy buena práctica que quiero compartir que tenemos en AT&T y que hemos introducido hace no mucho tiempo, es la eliminación de ternas masculinas. Generar una política donde simplemente no se puede presentar una terna de puros hombres para una posición. No importa si se hizo ciego y si salimos a buscar y de veras que esos 3 eran los mejores. Busquemos hasta que tengamos una mujer en la terna. No quiere decir que la tenga uno que escoger. Hay que escoger a la persona, por supuesto, más talentosa para la posición. A veces será mujer, a veces será hombre. Pero si las mujeres no nos aseguramos que lleguen a las ternas, ¿cómo estamos seguros de que no estamos permitiendo que los sesgos personales de quienes toman estas decisiones previas a la decisión final del reclutamiento no estén, de hecho, dejando fuera a mujeres muy talentosas? Es a veces difícil de lograr, o al menos eso se argumenta, en áreas más dominadas por hombres, como tecnologías de la información, ingenierías, porque en efecto hay más ingenieros que ingenieras, entonces es más difícil. Sin embargo, no es para nada imposible y tenemos que justamente hacer un esfuerzo más grande ahí porque es donde más se necesita. Y estamos implementando estas políticas de contratación que garanticen que las mujeres siempre sean consideradas cada vez que hay una nueva plaza disponible, y esa es una buena práctica que se puede hacer en cualquier empresa independientemente de su tamaño y de su sector. Ahora, con nuestro 5º aniversario en México, decidimos ir más allá de lo interno con el relanzamiento de nuestra marca y dijimos, vamos a hacer en nuestra campaña, hay espectaculares allá afuera, hay un spot muy bonito en medios de comunicación con 3 jugadoras de la selección nacional, al igual que con nuestras ingenieras de campo. Y el objetivo de hacer esto es visibilizar estas mujeres
fuertes, exitosas. Nuestra campaña se trata de cambiar el juego en el sector de telecomunicaciones, cambiar el juego por nuestros clientes, por México, y qué mejor que tener a estas mujeres fuertes, exitosas, tanto de la selección como nuestras propias ingenieras, siendo pues algunas de nuestras caras allá afuera. La inclusión requiere además prácticas cotidianas que realmente fomenten la igualdad en el día a día dentro de la empresa. Es decir, que no solamente personas diversas lleguen a las organizaciones, sino que al estar en las organizaciones, estas personas sean incluidas y se sientan parte dentro de una cultura y dentro de unas reglas de respeto que les permita crecer y acceder a mayores niveles de responsabilidad. Y por eso no solamente hay que hablar de representación, sino del segundo punto, que son las prácticas incluyentes. Y dentro de las prácticas incluyentes hay varias, pero hoy quiero hablar sobre el tema de desarrollo de habilidades. El año pasado, en este mismo espacio, comentaba que el talento no discrimina, no es selectivo, porque el talento pues cae parejo por todos lados y hay gente talentosa en todos los niveles socioeconómicos, zonas geográficas, y de toda la variedad humana, pero las oportunidades sí caen de manera distinta. Un objetivo fundamental debe de ser no solamente en centrarse en romper el techo de cristal en todos los niveles de liderazgo, por supuesto que es importante, queremos más mujeres CEOs, queremos más mujeres vicepresidentas, queremos más mujeres en los consejos de las empresas, pero también en promover programas para levantar a las mujeres que están más abajo en las organizaciones y para asegurarnos que construimos este camino de habilidades que les permite ir desarrollando las habilidades profesionales que requerimos todas las personas para poder subir dentro de una organización. O sea que no solo es representación, también es inclusión, y por eso hablamos siempre de diversidad y de inclusión. Para que funcionen estos dos temas juntos, y por eso las políticas de recursos humanos son muy relevantes, tanto para, por ejemplo, identificar y sancionar el acoso y la discriminación, como para capacitar a más mujeres y darles las herramientas para seguir creciendo en las organizaciones. Tenemos nosotros en AT&T, por ejemplo, una bonita iniciativa, un programa llamado Mujeres STEM, que tiene el objetivo principal de incrementar el número de ingenieras en la empresa. Entonces, encontramos este talento y las desarrollamos a través de mentorías personalizadas, talleres, planes de desarrollo, para que realmente puedan crecer y no digamos aquí arriba, ay, es que no hay mujeres. Primero siempre hay, si no dentro de las organizaciones afuera hay que ir a buscarlas, pero además, pues generemos esos talentos con nuestras prácticas. Y el tercer punto, ya hablamos de representación, estar en la mesa, ya hablamos de generar las habilidades para poder crecer dentro de las organizaciones, y el tercer punto es cambiar el juego en la compartición de las tareas en el hogar, que tiene que ver con ese bonito dibujo que vimos al inicio. Sabemos que la participación de las mujeres en la fuerza laboral en México y en el mundo aumenta realmente cuando las responsabilidades del hogar se reparten de una forma más equitativa. También importa mucho lo que sucede entre la vida privada y la vida laboral, porque podríamos decir, y eso a las empresas que nos importa, bueno, nos debe de importar, y ahorita hablo de alguna práctica que pueda ayudar en este sentido. En términos de igualdad en las labores del hogar, ya sabemos que la pandemia desgraciadamente ha empeorado las condiciones, y por eso hay iniciativas. Yo me siento muy, muy orgullosa de que tengamos algunas de estas en AT&T. Hay muy buenos casos en otras empresas, porque realmente ayudan. Por ejemplo, tenemos una política de días de descanso y permisos de ausencia, que son 40 horas que puede tomar las madres y los padres de familia para uso personal. Hay todas estas cosas que suceden en las familias que nos toman tiempo, y que si no tenemos acceso a esos espacios de tiempo afectan desproporcionalmente a las mujeres. Entonces, este es otro tipo de prácticas que podemos tener, que generan indirectamente, ayudan con el tema de la carga no equitativa de las labores del hogar,
desde la empresa, y que además esto ayuda a atraer mejor talento, porque por supuesto las colaboradoras pues, no van a estar contentas con una empresa que genera este tipo de condiciones. Así es que las empresas podemos también entrarle a este tema de la igualdad más allá de lo que parece formalmente los límites de nuestro campo de acción. En AT&T, en muchas otras empresas también cada vez más buscamos cambiar realmente el juego por México, no solamente en el mercado, por supuesto que en el mercado, pero no solamente, sino también haciendo las cosas mejor, haciéndolas de manera más diversa, más incluyente. Y para esto tenemos que cambiar culturas corporativas y volvernos genuinamente más abiertas, más solidarias, más incluyentes como empresas. Hoy hablamos de esfuerzos en materia de igualdad de género, pero hay que tener muy claro que las empresas debemos de trabajar en todos los aspectos de la diversidad sexual, la inclusión de personas que viven con una discapacidad, el combate al racismo, en fin, todos estos temas que aquejan realmente a nuestra sociedad y a nuestras familias. Contribuyamos todos en la construcción de un México más justo y equitativo. Hay que movernos en esta dirección. Ahora, por ejemplo, estoy participando en esta iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, justamente con la Agenda 2030 para la igualdad de género. Cada vez es más amplio, hay más lugares a donde acercarse, y si las empresas donde ustedes están no lo hacen, hay que acercar estas recomendaciones y estos recursos. Somos un país extremadamente diverso, pero muy poco incluyente. Y tenemos que atender esta realidad. Y la buena noticia es que no tenemos que jugar el juego, podemos cambiarlo, porque si no, pues ¿para qué somos mujeres poderosas? Así es que a cambiar el juego, y muchas gracias por escuchar esta conversación y por haberme hecho parte de este espacio. Gracias.